compartir pantalla. ¿Le dejo el chat activado o lo activamos después de la presentación, profesora? No, después. Ya. Después cuando hablamos. Y recuerden entonces que nosotros estamos ahora en este momento en la clase de educación ciudadana, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy día vamos a hacer la segunda parte del tema que comenzamos en la clase anterior, que es conocer cómo podemos participar en la construcción de una sociedad que queremos. Es decir, cómo podemos participar como ciudadanos en el sistema en el que nosotros nos damos, que es la democracia, el que tenemos en este momento. Ya, nosotros habíamos visto participación directa, indirecta, participación social, participación política, el voto, etcétera. Y hay otras formas de participación, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar aquí en tres aspectos de esta forma de participación. Está lo que se llama el activismo, ¿ya? El activismo que está muy relacionado con la protesta social, ¿ya? Otras actividades que tienen que ver con la solidaridad y el voluntariado, que también implican mucha participación ciudadana. Y hay otros espacios de participación ciudadana que están a lo mejor más cerca de nosotros, ¿ya? Grupos, por ejemplo, como una junta de vecinos, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a ver cada una de estas formas de participación. Primero está lo que se llama el activismo. Dice activismo y manifestaciones en el espacio público, movilizando a la comunidad. El activismo se caracteriza entonces por esta movilización de la ciudadanía a utilizar espacios públicos para llamar la atención respecto de algo. Entonces vamos a ver acá. Dice, en algunas ocasiones los ciudadanos consideran que sus representantes electos y otros actores del Estado no están tomando en cuenta sus intereses o no están siendo eficientes al momento de enfrentar diversas problemáticas, ¿ya? Es decir, esta forma de participación ciudadana va a surgir cuando, en el caso de los ciudadanos, notan que las personas que ellos eligieron, por las cuales votaron, ¿ya? O a lo mejor no votaron, pero resultaron elegidas, y otros organismos del Estado no están siendo eficientes o no están cumpliendo con lo que ellos deben estar haciendo, es decir, enfrentando distintas problemáticas que se dan en la comunidad. Entonces dice, el activismo político es una respuesta a esta situación. A través de las personas pueden participar activamente junto con otros en la resolución de los problemas que enfrentan o por medio de la protesta, exigirle al Estado que se haga cargo de ellos. Es decir, más que nada es visibilizar, hacer presente un problema que ya existe y que a lo mejor no ha sido tomado en cuenta o ha sido desplazado por otros problemas o otros problemas han sido priorizados y estos no. Entonces es una forma de visibilizar una situación y que la gente sale a la calle, ocupa los espacios públicos y para exigirle al Estado en cierta forma y presionarlo para que se haga cargo de esta situación, ¿ya? Esta movilización tiene que ver con, de lo que estamos hablando nosotros, con una actitud pacífica, ¿ya? Nosotros hablamos de activismo político, pero hablamos siempre de no de una manifestación violenta, sino que una manifestación, una marcha pacífica. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno habla de protesta, lo asocia muchas veces con la violencia, y esa asociación o esa relación no es así tan, digamos, per se, no es necesariamente una relación directa, ¿ya? Entonces, aquí hay varios organismos que han planteado formas de protestas o manifestaciones o activismo no violento, ¿ya? Entonces, hay un instituto que se llama Instituto Albert Einstein que recopiló 198 métodos de protesta social no violenta, y nosotros vamos a destacar algunos, ¿eh?
Aquí los números que son el número que ocupan en la lista de los 198. El primero que pusieron fue discursos públicos, ¿ya? También está la oposición a través de panfletos, es decir, a través de algunos elementos que pueden ser afiches, pueden ser un panfleto más pequeño, elementos que llamen la atención y que se dejan en algunos, o se tiran en algunos lugares, ¿ya? El uso de símbolos en vestuario propio, ¿ya? Hay muchas personas que usan camisetas, poleras, que tienen representan una simbología por algo que ellos quieren manifestarse, ¿ya? Voy a decir algo, no más AFP, que estaba escuchando de una noticia de las AFP, ya, o los que no más AFP, ya, pero se colocan en la polera, no más AFP, por ejemplo, ¿ya? Pintura de protesta, esto también tiene que ver con muchas veces realizar una pintura que refleje la situación que se está viviendo, ¿ya? Que en muchos lugares está presente. No hablo de rayar las paredes con cualquier cosa, no, sino que muchas veces son pinturas que reflejan un problema que vive una comunidad, por ejemplo, ¿ya? Rechazo a consumir algún tipo de producto, es decir, boicotear el consumo de algún tipo de producto. Hay unos ejemplos, perdón, en el caso de la India luchaba por su independencia, independizarse del imperio inglés, después de la Segunda Guerra Mundial. Y que lo que hicieron ellos, se pusieron de acuerdo a no consumir las telas que los ingleses les vendían. Acuérdense que la India era una industria prácticamente textil. Ellos fabricaban las telas en la India, se iban a Inglaterra y después Inglaterra se las vendía a ellos, obviamente con un valor mucho más alto. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y se negaron a consumir telas inglesas, ¿ya? Entonces, eso también es una forma de protesta pacífica. Los paros, ¿ya? O sea, hacer un paro y de manera pacífica. También ellos agregaron a la lista la literatura, ¿ya? La literatura que llama a la resistencia. Ahora, aquí acuérdense, todo lo que mencionamos tiene que ver con las manifestaciones no violentas. O sea, si yo hablo de un discurso público, un discurso que no se plantea digamos, en toda su extensión, en su fondo, en su contenido, no se plantea como violento, ¿ya? Sino que plantear la problemática, plantear lo que sucede, etcétera, pero no llamar a la violencia. La idea es esa, que no se relacione una protesta social con un movimiento violento, ¿ya? Con destruir, con violencia que incluso llega a la muerte, ¿ya? De algunas personas, o con daños severos para siempre para esas personas, ¿ya? Entonces esa es la idea. En algunos casos también se agrega como otra forma la música como una manifestación de una protesta, ¿ya? Ahora, tenemos en segundo lugar, como mencionamos, todo lo que es la solidaridad y el voluntariado como forma de participación, ¿ya? Entonces dice, además del voto, del activismo, de la protesta social, los ciudadanos participan políticamente en sus comunidades a través de una serie de actividades voluntarias y de carácter solidario. A través de ellas, las personas se ayudan entre sí, aportando de diversas formas al bienestar de la comunidad. Es decir, aquí son actividades voluntarias. La persona que realiza actividades voluntarias no recibe un pago por esta participación. Y el objetivo del voluntariado es la solidaridad, ¿ya? En distintos ámbitos, en distintos aspectos, pero es la solidaridad para colaborar al bienestar de la comunidad. Ejemplos en este momento, así bien contingente, las diversas formas de organización que se ha dado la comunidad de manera voluntaria para solucionar un problema que está teniendo algunas personas que no tienen ingresos y por lo tanto no tienen alimentación. Por lo tanto, del día a día. Y esas ollas que han surgido como ollas solidarias, ollas comunes, como normalmente se les llamaba antiguamente,
tienen ese objetivo, el satisfacer una necesidad fundamental básica para el ser humano como es la alimentación. Y eso es una actividad solidaria y además que voluntaria, porque las personas que participan o hacen las comidas, preparan las comidas, lo hacen de manera voluntaria, ¿ya? Esto no es primera vez que se hace en Chile en todo caso, en otras épocas también se han hecho las llamadas ollas comunes, en que la gente iba a un lugar a almorzar, a consumir el alimento, pero ahora en esta época no se puede, acuérdense de que las medidas de distanciamiento social, etcétera. Entonces la gente va a buscar la comida. Es una forma de voluntariado, ¿cierto? Ya. Hay otros espacios que permiten la participación ciudadana y son muy distintos y son parte de la comunidad, ¿ya? Y estos espacios nos permiten a los ciudadanos participar en lo que es la organización de la comunidad. Y en el fondo, prácticamente todas ellas, el objetivo que tienen es lograr el bienestar de la comunidad, ¿ya? Y nosotros, es una forma de participación, entonces nosotros tenemos que pensar que la participación ciudadana no solamente es el voto, no solamente es ser un candidato a un cargo público, sino que también la participación ciudadana tiene otros elementos, ¿ya? Como, por ejemplo, realizar algunas actividades que veamos en la clase anterior, organizarnos y limpiar una playa, organizarnos y limpiar una plaza, un parque, hacer como vimos nosotros estos jardines, estos huertos comunitarios o vecinales, ya que en muchas partes existen. Organizarnos a lo mejor y formar un grupo, un partido político, que también es una forma de participación, ¿ya? O sea, la participación ciudadana está abierta a muchos, muchos aspectos. Entonces, ahora... y dentro de esta comunidad tenemos, por ejemplo, los sindicatos, ¿ya? Recordemos qué son los sindicatos. Recuerden que son organizaciones de los trabajadores y que tienen como objetivo fundamental defender los derechos de estos trabajadores, ¿ya? Existen sindicatos de distintos rubros, ¿ya? En que los trabajadores se agrupan para defender sus derechos, para negociar también, ¿ya? Con el empleador, por ejemplo. También están las organizaciones religiosas de distinto tipo. O sea, aquí hay organizaciones religiosas que son de la religión católica, a nivel parroquial, por ejemplo, o también hay organizaciones religiosas que tienen que ver con otro tipo de credos, tipo de credos evangélicos, etc. También están las juntas de vecinos, ¿ya? Aquí, en cuanto a las organizaciones religiosas, el objetivo también es colaborar con el bienestar de la comunidad, ¿ya? Están las juntas de vecinos también, que aquí es obtener o mejorar la calidad de vida de los vecinos, obteniendo algunos beneficios, logrando la distribución de algunos elementos, logrando la construcción a lo mejor de si necesitaban una sede vecinal, si necesitaban construir una plaza, o a lo mejor pueden presionar o conversar con la municipalidad para colocar, por ejemplo, en un punto que es muy conflictivo del tránsito, colocar un semáforo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y también hay organizaciones de jóvenes, ¿ya? De adultos mayores y otro tipo de participación ciudadana que también está dentro de nuestra comunidad o está más cercana a nosotros, ¿ya? Como por ejemplo las juntas de vecinos, los que trabajamos, algunos trabajadores pertenecen a algunos sindicatos, etcétera, ¿ya? Ya. Aquí hay un ejemplo de activismo político. Aquí dice activismo por los derechos civiles de los afroamericanos, ¿ya? Aquí, ¿por qué lo puse? Porque esto es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, si uno ve las noticias de hace 2, 3 semanas atrás, todavía se habla de los derechos civiles de los afroamericanos, ¿ya? Y esta marcha es de los 60, ¿ya? De los años 60.
Y la persona que aparece aquí en el medio de la imagen es Martin Luther King, ¿ya? Un líder de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Si uno se fija en los carteles, ellos dicen, nosotros marchamos ¿por qué? Por trabajos para todos ahora. Recuerden que en esa época Estados Unidos todavía tenía muchas medidas de separación racial en algunos estados, sobre todo los estados del sur, ¿ya? En que no tenían acceso, todas las personas de cualquier raza, no tenían acceso a las universidades, no tenían acceso a los restaurantes, no podían usar algunos asientos en los buses, etcétera, etcétera. Había una marcada segregación racial. Entonces, esta lucha por los derechos civiles también se habla de activismo. Ellos salían a marchar, salían a hacer visible esta lucha. Y si ustedes se fijan, no participan solamente afroamericanos o gente de raza negra, sino que también hay de otros grupos que también estaban a favor de este activismo. En general, estas marchas que encabezó Martin Luther King eran multitudinarias y pacíficas, ¿ya? Acá hay otra imagen de esto que es una marcha que es histórica, que logró él realizar esta marcha y hacer muy visible esta situación que vivían los afroamericanos, ¿ya? Por lo tanto, a través de la historia hay muchas formas de activismo, y activismo que todavía se mantiene, porque nosotros sabemos que en Estados Unidos uno no puede decir que sean derechos plenos para todos, ¿ya? Y agregamos también a las personas o la población latina, que también se ve afectada. Entonces, esto es un ejemplo de activismo. Otra forma de activismo está más cerca de nosotros geográficamente, que se refiere a las madres de la Plaza de Mayo, ¿ya? Ellas salían a marchar en una época muy complicada, empezaron a salir a marchar y fundamentalmente era para saber qué había pasado con los detenidos que estaban desaparecidos, ¿ya? Normalmente la mayoría de ellas eran mamás de algunos desaparecidos, esposas de algunos desaparecidos, ¿ya? Se pusieron madres de la Plaza de Mayo porque prácticamente todas tenían a un hijo desaparecido y que no sabían qué había pasado con él, ¿ya? Ahora, para diferenciarse, ellos usaban un pañuelo blanco en la cabeza, y siempre se estaban juntando en la Plaza de Mayo constantemente, siempre estaban ahí para recordar esa situación, no hacer que se olvidara, ¿ya? Entonces, esta situación es muy parecida a algo que ha ocurrido acá en Chile con los desaparecidos en una época. Y acá hay otra imagen de lo mismo y más que nada dice que aparezcan con vida los 30.000 desaparecidos, madres de la Plaza de Mayo. Entonces, también es una forma de activismo, ¿ya? Demostrar o visibilizar o hacer presente y que no se olvide un tema, ¿ya? Y se fijan que siempre se ocupan espacios públicos, ¿ya? Para hacer visible esta situación. Ya. También hay otra forma de activismo que es el activismo ambiental, ¿ya? Aquí hay una forma este es un afiche que habla de activismo ambiental, no está muy claro, pero los dibujos nos indican sobre reciclaje, etcétera, ¿ya? La idea es que el activismo también se hace no solamente ocupando los espacios públicos marchando, sino que también colocando la información. Ahora uno puede usar las redes sociales, usar muchas veces los medios de comunicación masiva. Entonces, aquí es una forma de activismo ambiental esta forma. Pero los activistas ambientales también ocupan el espacio público, ¿ya? Entonces aquí hay una marcha que tiene que ver con problemas del medio ambiente, ¿ya? Normalmente estas marchas que tienen que ver con el medio ambiente en Chile han sido pacíficas. De hecho, hay una que era contra la construcción de represas en la Patagonia, ya que fue una marcha multitudinaria y que se hizo de manera pacífica. ¿Por qué? Porque mucha gente se identificó con ese tema, ¿ya? O sea, eso es el activismo, ¿ya? Es salir a ocupar espacios públicos de distintas maneras, hacer un discurso a través de la música, del arte,
etcétera, pero siempre manteniendo la forma pacífica, porque no, si no se transforma en otro problema, en otro elemento, ya desaparece el tema que se quería hacer resaltar. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios de comunicación resaltan lo negativo, o sea, los enfrentamientos, todas esas cosas, pero no el tema por el cual se estaba, digamos, marchando pasa a un segundo plano. ¿Ya? Ahora, actividades de voluntariado y solidaridad, que fue el segundo elemento que nosotros vimos. Aquí puse a los bomberos, en el caso nuestro, los bomberos son voluntarios, ¿ya? Son voluntarios y de hecho ellos pagan por ser bomberos, ¿ya? Pagan una cuota por ser bomberos. Entonces, es una institución muy importante. La función fundamental es atacar los incendios, pero también tienen otras misiones y ellos tienen grupos muy especializados de personas que se dedican, por ejemplo, al rescate de personas que quedan, por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico grave y la persona, no pueden sacar a las personas que quedan dentro de los vehículos, ellos tienen brigadas especiales para eso, ¿ya? También cuando hay problemas en Chile, recuerden que nosotros siempre pasamos por problemas de terremotos, aluviones, erupciones, etcétera, y ellos también tienen brigadas especiales de búsqueda de personas que están desaparecidas. ¿Mm? Entonces es una institución bien importante, las personas que lo integran tienen actividades remuneradas y son bomberos también. Entonces ahí también es algo que uno tiene que valorar porque en el fondo dedican tiempo a algo que va en beneficio del resto, ¿ya? Entonces, los bomberos en Chile, y acá tenemos la imagen que es la labor fundamental de los bomberos, que es el apagar los incendios en distintas situaciones, ¿ya? Incluso los incendios forestales, que es otra institución la que está encargada de los incendios forestales. Recuerden, hace 2020, unos 3 años atrás, 2017 si no me equivoco, la cantidad de incendios que hubo en la zona central y sur del país, en que aquí los bomberos que eran, digamos, de las zonas urbanas, por decirlo de alguna manera, tuvieron que participar también en esta situación, ¿ya? Involucrarse y ir en ayuda de todas las zonas que estaban siendo afectadas. Acuérdense la destrucción de algunos pueblos de manera completa, ¿Mm? Como Santa Olga, que me acuerdo en este momento, ¿ya? Hay otras actividades que también son de voluntariado, como la Cruz Roja Chilena. Esta institución tiene origen internacional, pero en Chile tiene también su sede y también actúa como una institución que es solidaria y que es voluntaria. La persona que pertenece o entra a la Cruz Roja lo hace de manera voluntaria en este caso, ¿ya? Y realiza funciones, por ejemplo, cuando hay catástrofes, la recolección de algunos elementos fundamentales para las personas, como los medicamentos o elementos fundamentales para la vida, alimentos, elementos sanitarios, pañales, etcétera, etcétera. Y en tiempos cuando no hay ese tipo de problemas, ellos mantienen incluso, en el caso de Puente Alto, ellos mantienen incluso consultas médicas, en que los médicos también actúan de manera voluntaria y la persona que va a esas consultas médicas paga lo que puede, ¿ya? Entonces, aquí en Puerto Alto por lo menos existe eso, ¿ya? Donde está la Cruz Roja. Y son, como les digo, todos estos organismos, en este caso, la Cruz Roja es de origen internacional. En el caso de los bomberos que lo vimos anteriormente, en Chile son voluntarios, pero nosotros sabemos que en otros lugares son profesionales, o sea, son gente que se dedica a tiempo completo a ser bomberos, ¿ya? Pero en Chile no ocurre eso. Otras instituciones, tenemos por ejemplo un Techo para Chile, ¿ya? Que es un organismo que surgió en Chile para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la construcción de viviendas dignas. Y esta institución se expandió al resto de América y se formó la llamada Un Techo para América, ¿ya? Y más que nada países de América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, ¿ya? En que para ir a trabajar
Y nosotros sabemos que en todas partes hay pobreza, hay hacinamiento. Y para tratar de ir solucionando ese problema a través de esta organización. El desafío Levantemos Chile también tiene que ver con el Techo para Chile, también están relacionados. Y el desafío Levantemos Chile también tiene que ver con que Chile siempre está afectado por alguna situación, ¿ya? Calamidades naturales, por ejemplo, como dijimos, terremotos, aluviones, erupciones, etcétera, y tsunamis, maremotos, que han sido, digamos, han estado presentes en lo que es nuestra geografía a través de la historia. Y, por ejemplo, ellos, en el caso del terremoto, el último que fue más fuerte, el 2010, en el caso de la zona central, ellos prácticamente construyeron o reconstruyeron algunas escuelas, ¿ya? De manera, digamos, provisoria, con algunos containers, ya habilitándolos con los distintos elementos que necesita una escuela, de la mejor manera posible. Nosotros sabemos que un container no es lo más adecuado, pero para que los niños pudieran volver al colegio, porque su colegio estaba destruido, ¿ya? Entonces era una manera de solucionar ese problema. Y de ahí en adelante siempre están ahí presentes y siempre de manera voluntaria. Ahora, hay muchas organizaciones de manera voluntaria que funcionan en Chile, en los hospitales, en las mismas comunidades, y surgen de manera de repente así frente a un problema que exista en la comunidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos, recordar entonces, estas tres formas en que la comunidad puede participar de manera, digamos, activa. Y si alguien me dice, no, no me interesa, yo, bueno, aquí hay unas formas de participar también, ¿ya? Recuerden esta que es las organizaciones que tienen que ver muy cercanas a la comunidad, ¿ya? Alguien me puede decir, no, hay otras formas de organizarse también. Sí, hay varias formas de organizarse, vayan pensando alguna. Y la forma, acá, activismo, protesta social, solidaridad, voluntariado, espacios de participación ciudadana. Ya, vamos a dejar de compartir y quiero que... Ya. A través del chat o a través del micrófono, como quieran, ¿ya? Doy esa libertad. ¿Qué opinan de esta participación ciudadana? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y la otra, de manera personal, ¿están dispuestos a participar en alguna organización ciudadana de estas o de otro tipo? ¿Ya? Listo. A través del chat o bien, listo. Ahora los chiquillos pueden activar su micrófono. ¿Ya? Aquí todos tenemos opinión. Algunos me pueden decir, no, profesora, a mí votar no me interesa, la política no me interesa. Pero estas son otras formas de participación, ¿ya? Que muchas veces no están relacionadas con la parte política, sí con lo que sucede, sí con los problemas que a lo mejor los políticos discuten otros tipos de problemas que muchas veces las personas no entienden por el tipo de vocabulario, pero que nosotros, perdón, sabemos. La ¿Sí? señora Gloria está levantando Sí, la... sí, María Teresa, por favor, dígame. y a los alumnos les pido mil disculpas, pero tenemos un problema de coordinación. Andrés, los terceros medios y los segundos medios no tienen el link de entrada para la asistencia, te están pidiendo WhatsApp. Ya, profesora. Perdón, María Teresa, por favor, perdóname. Ya, ya, ¿Ya? No encontré otra forma. Por el no se chat, preocupe. Sí, Gloria. ¿ya? Sí, profe. Ya. Bien. Ya, chiquillos. Gracias. Ya, chiquillos. Alguien que la pregunta era, ¿qué opinan ustedes de esta forma de participación ciudadana? Si ustedes estarían dispuestos a participar en estas formas
O a lo mejor conocen otra que no la mencionamos, y también es un aporte. Ya. Ya leí el chat, el que hay ahí. ¿Ya? ¿Ya? Sí, la idea es participar siempre en alguna actividad. A veces uno colabora en alguna actividad que es más restringida y que las personas no saben, o uno no la comenta tampoco, ¿ya? Pero sí existen esas formas de participación. No sé si conocen alguna otra forma que yo no haya mencionado y que sí a lo mejor ustedes participan. Sí, ¿ya? Exactamente, o sea, participar beneficiando a otros que no tienen los mismos recursos, ¿ya? Y muchas veces solucionar problemas que son del mismo, por ejemplo, del mismo lugar donde uno vive, ¿ya? Por ejemplo, como les dije delante, el hecho de que se necesite, por ejemplo, un semáforo en un lugar, ¿ya? Que se coloque algún tipo de señalización, hay un colegio cerca y no hay ningún tipo de señalización, aunque debiera haberlo siempre, no hay un tipo de señalización, por ejemplo, un lomo de toro, algo que frene la velocidad frente a un colegio, ¿se fijan? Y que a lo mejor todos podemos ser partícipes de formar un grupo, ir a hablar con la junta de vecinos, hablar con la municipalidad, etcétera, ¿ya? Eh, el hecho de, por ejemplo, promover o dar información a todo esto, ahora me recordé un grupo de alumnas era en Coquimbo, en La Serena, que hacían campañas en la calle para entregar la información a las personas sobre el COVID-19, ¿ya? Que lo que era, ellas, claro, ellas salían bien protegidas y todo, también se exponían en cierta forma, pero era una idea que ellas tuvieron para que la gente supiera la gravedad muchas veces de un problema, que uno dice, no, a mí no me va a llegar. No, cuando uno ya ve que su familia está afectada, de que personas cercanas están enfermas, uno a veces recién como que se pega ahí, ubica un poco, porque ahí lo siente cercano, ¿ya? Entonces, a veces uno le falta información y eso es bueno. Ya, a ver. Sí, eso también es verdad. Cuando alguien va solo a hablar a una institución, va a plantearse solo, muchas veces lo dejan como de lado. Si va un grupo, se unen todos, es más notorio también, se hace más visible también. Uh-huh. Sí, la idea es esa, la idea es que uno participe en aquello que uno se siente identificado, ¿ya? Y que le interese el tema, y que le interese ser partícipe de una institución, ¿ya? Si son voluntarias no debería ser una obligación. Cuando uno se compromete a algo, sí uno lo asume como algo que uno tiene que cumplir porque me comprometía, ¿ya? Pero uno tiene que buscar la forma muchas veces de la información. Cuando hay alguna elección, por ejemplo, informarse. Y uno a lo mejor si alguien no sabe y dice, uy, no tengo idea, ¿qué voy a hacer? Bueno, uno se informa y uno también puede hacer ese nexo de información, decirle, mira, esto, y también puedes buscar información tú mismo. Nosotros tenemos a disposición las redes sociales, el internet, que nos lleva, claro, uno filtra muchas veces, o sea, en el caso mío, uno pone un tema y le sale cualquier cosa, pero uno tiene que ser capaz de saber usar esas fuentes. Entonces la idea aquí es ser partícipe y entender que hay otras formas de participación ciudadana, que es muy importante votar, porque así también nosotros participamos y nos sentimos representados. Que aparte del voto hay una variedad de formas de participación ciudadana, ¿ya? Entonces es bien importante eso. Y ese es el objetivo de la clase, ¿ya? Que espero les haya quedado claro y que no tengan dudas y si las hay también se contacten conmigo. Aquí me ponen, dice por favor, podría subir las clases anteriores. Las clases anteriores se supone que se suben a YouTube y debieran estar, chiquillos. Si no, hay que hacer los contactos. Pero déjenme ver eso porque yo no las subo, ¿ya?
mis clases yo no las sube otra persona que está encargada de eso, ¿ya? Así que eso, recurran también, busquen información en el texto que ustedes tienen. Recuerden que esta asignatura es nueva, ¿ya? Es nueva y comenzó este año. Así que ya, déjenme ver eso, esos chiquillos, ¿ya? Déjenme consultar eso que alguien también me puso. Así que eso, jóvenes. Y estaríamos entonces, don Andrés, terminando. Ya, profe, vamos a dejar de Ya, grabar. ya. Así que esos chiquillos,